Han pasado ya casi 40 años desde que el profesor Cortázar decidiera acercarse a mostrarle su escrito al entonces ya reconocido Jorge Luis Borges, con apenas esperanzas de una breve reseña. Desde que el ícono de la literatura hispana decidiera regalarle al mundo la difusión de una obra que, a día de hoy, continúa influyendo en cómo se concibe la literatura latina y la relación entre recursos dialécticos y narrativa. Son numerosos los elementos que explican el lugar que ocupa en la historia la novela Rayuela, la mayor parte de ellos explicados por las diversas vías en que su lenguaje interactúa con su contenido y el lector. Existe uno de estos recursos retóricos que resalta por su peculiaridad y modo excelso en que le encontramos aplicado en los matices de la obra. Permítanme contarles entonces de la pedantería como vínculo entre autor, lector y narrativa en la obra que demostró cómo una manera de contar puede ser en sí misma una subyugante historia. Hey, buenas. Soy yo, Andrew, el del nombre del canal, el muchacho de la cinta y la libreta. Hoy vengo a contarles otra de mis historias. En este caso, a lo que sería, si se quiere, análisis literario. Si les parece, comenzamos. Para hacerlo me gustaría empezar diciendo que no me considero en absoluto competente para realizar un análisis profundo o emitir un juicio terminante sobre la obra que nos compete en su conjunto total. Sin embargo, sí es muy normal entre aficionados al arte literario el deseo de desgranar, sopesar, discutir y compartir elementos que llamen su atención dentro de sus obras predilectas. Para el caso de un servidor, respecto a la novela que atañe a este video, se trata del modo en que se presenta cierta información de carácter intertextual en su mayoría, consiguiendo hacer de la pedantería un vehículo que entabla conexión empática entre los actores principales de la estructura de comunicación. Pero antes de abordar el fenómeno que nos atañe de manera directa, permítanme darle un orden al video, aplicarle una estructura que facilite comprender la forma en la que he interpretado la aplicación de esta herramienta y por qué la encuentro francamente fascinante. Entonces, para abordarlo de manera ordenada, desarrollaremos 3 puntos. Primeramente, el autor. Luego, una breve sinapsis de ciertos tópicos centrales abordados por la obra. Por supuesto, incurriendo en la menor cantidad de información disfrutable para descubrir mediante la lectura. Este video quiere ser también una invitación a descubrir la obra para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad. Por último, el fenómeno en sí y su manera de entablar la conexión mencionada previamente. Julio Florencio Cortázar fue un prodigio. Mucho puede y se ha hablado de su vida y obra plagadas de tensión, política y literatura. Intentaré ser breve y mencionar únicamente la información que atañe al asunto que hoy nos compete. De otra manera, el video duraría unas 3 horas. Nació en Ixelles, Bélgica, el 26 de agosto de 1914. Sin embargo, transcurrió la mayor parte de su infancia en Banfield, Argentina. Durante los años de su niñez, Julio sufrió el abandono de su padre y una salud precaria. En tanto, la mayoría de los infantes pasaría tal periodo de la vida en exteriores, rodeado por allegados de su misma condición, Cortázar descubrió la literatura en esta etapa tan temprana. De hecho, al alcanzar la edad de 10 años, ya escribía sus primeros textos, bajo la influencia de grandes maestros que le precedieron. De entre ellos se destacan Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe. Durante la juventud y adultez se adentró a cada paso más y más en la cultura literaria, titulándose en profesorado de literatura, con especialización en literatura francesa, y traductorado público, tanto de inglés como de francés.
Continuó escribiendo y sus primeros trabajos se publicaron en revistas de índole literaria, como Realidad o Los Anales de Buenos Aires, donde forjó relaciones con otros escritores y se mantuvo siempre activo en una comunidad que se caracterizaba por tensiones ideológicas y sinergias creativas. Tras su exilio de la República Argentina, disconforme con el gobierno que ocupase la nación durante la década del 50, su obra se torna más política, relacionándose con otros artistas que se identifiquen con su ideología de liberación, siendo la Revolución Cubana una fuerte influencia de su carácter político. Residió en Europa el resto de su vida, realizando visitas cada 2 o 3 años a familia y amigos en Latinoamérica, hasta su defunción en París, Francia, el 12 de febrero de 1984. Fue sin dudas un intelectual y escritor virtuoso. Sin embargo, jamás se le caracterizó por ensimismarse en su obra propia. Muy por el contrario, durante su vida fue todo un esteta, interesándose y relacionándose con múltiples artes: cinematografía, pintura, escultura, música, literatura en diversos estilos y un extenso etcétera. También se le reconoce por ser difusor de escritores cuyas obras encontraba dignas de ser compartidas y desde luego reconocidas. Aun cuando la enseñanza y autoría ocupaban gran parte de su tiempo, jamás dejó de cultivarse, haciendo acopio constante de conocimientos provenientes de grandes escritores históricos, así como de sus contemporáneos. Puede verse en su obra, sobre todo en las primeras en darse a conocer, por la manera en que refiere a elementos literarios, que además de un escritor, traductor, figura pública e ícono intelectual, Julio Florencio Cortázar fue un lector entusiasta como pocos ha habido en la historia. Desde luego, su obra magna destila la normalización y orgullo con la que desplegaba sus saberes. Si tuviera que resumir la sinapsis de Rayuela con la mayor síntesis posible, diría que es la vivencia del amor y la tragedia por parte de un hombre incómodo con su manera binomial de entender la realidad. Hablar de la primera parte de esta oración significaría destripar secciones de la historia realmente vitales y no aportaría realmente demasiado a la discusión que estamos llamados a realizar hoy. Sin embargo, podremos adentrarnos en la segunda sección refiriéndonos a los primeros compases de la obra, y hacerlo nos permitirá entender la situación inicial de su protagonista y cómo esto es de importancia trascendental para el fenómeno que nos compete. Brevemente, se nos narran 2 secciones de la vida de Oliveira. Una en París, Francia, donde 2 sucesos relacionados al amor y la tragedia, ya mencionados, cambiarán su forma de interpretar todo aquello que le sucede, ha sucedido y sucederá desde entonces. Así como una segunda, posterior, en su tierra natal, Buenos Aires, Argentina, donde se cuenta respecto a las secuelas o marcas que han dejado los sucesos ya narrados en los tiempos subsecuentes. Acompañado a los hechos, se nos introduce a los pensamientos e interpretaciones de los personajes, sobre todo de su protagonista. Es aquí donde comprenderemos el entramado filosófico que acompleja a Oliveira, y la forma en que se cuenta nos pondrá a caminar una milla en sus zapatos, de manera que al acontecer los giros de la trama, la empatía nos lleve de la mano a comprender por qué generan la crisis que provocan en Oliveira. Entonces, ¿cuál es este entramado filosófico? ¿De dónde surge la incomodidad? ¿Cómo se relaciona esto con la pedantería de la que se supone estamos hablando? Bien, para entenderlo, debemos comprender que el protagonista entiende el mundo de un modo binomial, que en realidad a nadie resultará ajeno o extraño. Se trata de la clásica disociación de conocimiento-emoción, razonamiento-pasión, neocórtico-límbico, la mente y el cuerpo. Es así que él se comprende a sí mismo como un ser propenso al pensamiento, alejado de lo que conecta más a un plano emocional,
mientras que Lucía, la maga, su contrapeso en la narrativa, se encuentra en el extremo opuesto del espectro, teniendo una mayor conexión con sus sentimientos, pero a quien se le escapan en cierta medida los conocimientos o aplicaciones teóricas de que hacen gala otros personajes de la trama. El conflicto surge en Oliveira al poseer una valoración negativa de su percepción, indicando que sus tendencias a sobrerazonar los acontecimientos a través de la dialéctica le llevan a perderse en ríos metafísicos, acabando por no llegar a sentir, estar o hacer dentro de la realidad que comprende, pero de la cual no parece sentirse parte más que como un mero espectador. Comprende su propio entendimiento como incompleto, carente del otro punto de la dicotomía que debería complementarle. En busca de solventar esta sensación de carencia es que durante su vida hace acopio de información literaria y dialéctica de diversas índoles, llegándose a comprender a sí mismo como un intelectual, aunque nunca llegase a hacer nada con todos los conocimientos adquiridos. Esta cuestión llega a un punto de inflexión, cuando cree encontrar en Lucía aquello que le complementa. Sin embargo, no abordaremos ese punto en esta ocasión. El ego, arrogancia y pedantería en Oliveira son particulares. Él es un ególatra mediocre. Dice comprender el mundo de un modo privilegiado en base a sus conocimientos teóricos y aplicación de dialéctica. Sin embargo, totalmente perdido en sus ríos metafísicos, jamás logra dar un valor real a su comprensión. Ni siquiera él mismo se encuentra conforme con ella. De hecho, hace él mismo denotación de su mediocridad. Sin embargo, lo hace impulsado por el ego de una arrogancia que no soportaría que se le echase en cara sin haberlo colocado él mismo de manera cínica sobre la mesa. Entendemos para este caso la mesa como la construcción del discurso. Justamente es en base a la premisa de conocer medios de arte y dialéctica y a una autopercepción arrogante respecto de tales conocimientos que se genera el punto de conexión con el protagonista para dar lugar a la pedantería como vínculo entre autor, lector y contenido. La pedantería, actitud de persona que presume orgullosa de sabiduría. Esta actitud, fenómeno o atmósfera se destila en la forma en que se presentan las referencias intertextuales, sobre todo en los primeros versos de la obra. La forma en que el autor logra conectarse con la narrativa y a la narrativa con el lector a través de esta sensación, de esta suerte de arrogancia cómplice, es magistral. No solo logra a través de la forma de contar mimetizar la narrativa con una emoción característica de su protagonista, sino que además lo hace planteando una interacción con el lector que le invita a adoptar una postura similar. Otorga la información de forma tal que no resulta evidente, sino que requiere de cierta introspección en memorias y saberes del lector para su decodificación. Lo hace además de manera excelsa, pues consigue que resulte un desafío suficiente para evocar la pedantería, el orgullo ante su resolución, pero no resulta dificultoso al punto en que resulte frustrante o pase desapercibido. Veámoslo para poder comprenderlo mejor en un par de ejemplos. Sin ir más lejos, en los primeros capítulos del libro podemos tomar dos oportunidades, de entre muchas otras, en las que es muy clara la manera en que se da este juego entre la obra y su receptor. Todos conocemos o sabemos evocar al menos ciertos compases icónicos de la obra de Ludwig van. Sin embargo, no estamos ni por asomo acostumbrados a referirnos a él por su primer nombre. Es entonces que, de una manera sencilla, grácil y astuta, desencadena un breve flujo de pensamiento que consigue, a partes iguales, activar el razonamiento en el lector, más allá del espectador pasivo, y
conectar a través de la pequeña satisfacción de haber resuelto el enigma con el ego modesto, mediocre de su protagonista. Así es que, desde esta pedantería, el personaje narra de manera normalizada respecto a su conocimiento. El autor acomoda los estímulos de forma magistral para marcar el paso del interlocutor, y el lector conecta con la narrativa a través de una emoción propia que comparte con el protagonista. En la narrativa, el conocimiento está normalizado. No se trata de algo que deba explicarse, pues el personaje lo sabe, mientras que el autor permite la información justa para no romper con este carácter de la narrativa, pero confía desde su propio orgullo en que su lector podrá llegar a resolver el pequeño acertijo, y al mismo tiempo sentirse por un momento tan pedante como las otras partes de este juego. Y todo ello solo por no mencionar tan explícitamente el nombre de Beethoven. Veámoslo solamente una vez más. No menciona el positivismo histórico, la modernidad, al autor, ni siquiera cita la frase, y la única mención directa que hace respecto de esta se encuentra en su latín originario: cogito ergo sum. No nos es difícil llegar a la frasecita a la que refiere el texto. Sin embargo, consigue que se dibuje en el rostro del lector una sutil sonrisa de cómplice arrogancia, una efeméride de felicidad melancólica que consigue evocar en quien recibe el mensaje y conecta con el protagonista, porque Oliveira también siente algo similar. Porque así como descifrarlo genera esta satisfacción, también la hay en la pedantería de aplicar a su entramado filosófico la más famosa frase del padre del positivismo como corriente de pensamiento: pienso, luego existo. De este modo, y a través de múltiples situaciones similares a las citadas, se construye poco a poco una conexión con la narrativa que es francamente remarcable, pues al mismo tiempo conecta esta emoción que por momentos comparten el personaje y su lector con la necesidad de implementar el raciocinio para realizar las sencillas deducciones de cada pequeño acertijo. Punto importante, pues nos sitúa en ese lugar de la dicotomía en que Oliveira se siente atrapado. Logra entablar esta gran empatía para que sean entendidos y doten de mayor peso a las consecuencias que los acontecimientos de la trama tienen en el pensamiento de su protagonista. Desde luego, se usan muchas más herramientas y sería difícil de analizar en su totalidad la conexión empática en esta obra, por su nivel de complejidad. Pero comienza con una arrogancia cómplice: la pedantería como herramienta narrativa.